Ahora voy a explicar el tema de farmacodinamia, que es el tema 3 de la parte general. Primero voy a desarrollar una serie de conceptos que son importantes, después los tipos de acciones farmacológicas. Estos son los lugares de acción, los mecanismos de acción, la clasificación de los mismos, después también la definición de receptor y las condiciones que tienen que cumplir para considerarse receptores, los tipos de receptores, la regulación de los mismos, la relación entre la interacción de la droga con el receptor, los efectores, reacciones adversas, cuáles son y demás, y después los factores que modifican la acción de una droga. Ahora, empezando por los conceptos de farmacodinamia. Esta es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar las acciones de los fármacos, los mecanismos de acción y los efectos. ¿A qué me refiero? Y bueno, esto sería básicamente la acción del fármaco sobre el organismo, a diferencia de la farmacocinética, que es la acción del organismo sobre el fármaco. El principio fundamental de esto es de que lo que hacen los fármacos es modificar funciones fisiológicas, no las crean, digamos. Y con respecto a estos tres factores que estudia, primero, ¿qué es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es la interacción que sucede, es un proceso íntimo que sucede entre el fármaco y el organismo. El fármaco puede interaccionar, por ejemplo, con un receptor o puede interaccionar con otras estructuras como elementos diana o de forma inespecífica. Después voy a entrar en detalle en eso, pero bueno, eso sería básicamente la definición de mecanismo de acción. Después, la acción son los cambios que se producen una vez que sucede el mecanismo de acción. Son los cambios que suceden o procesos celulares que suceden ante ese mecanismo de acción. Y los efectos son el resultado del mecanismo de acción y de la acción. Y esto es lo que se puede llegar a observar o medir. Son los resultados bioquímicos o fisiológicos que resultan justamente de la acción y del mecanismo de la acción del fármaco. Y entonces, eso con respecto a los conceptos, desde cada uno de estos ítems que son los que estudia y demás. Después, habíamos dicho que estudiaba entonces los mecanismos de acciones, las acciones y los efectos. Estos no me los tengo que confundir. Estos eran la interacción y estos eran los cambios. Ahora, yendo a los tipos de acciones farmacológicas que pueden llegar a producirse, dependiendo del tipo de fármaco del que hablemos, que eran las acciones, eran las modificaciones de las funciones, o sea, los procesos, los cambios que suceden ante esa interacción, ante esos mecanismos de acciones. Bueno, tenemos entonces varios tipos de acciones farmacológicas dependiendo del fármaco del que hablemos. Puede ser una estimulación, también puede provocar depresión, pueden irritar, pueden también servir como terapia de reemplazo o pueden tener acción antiinfecciosa. Acción estimulante tiene, por ejemplo, la cafeína cuando actúa sobre la corteza, y básicamente lo que sucede en esas estimulaciones es un aumento de la actividad de las células o de los tejidos que forman parte de un órgano o una estructura o un sistema. Después, con respecto a la depresión, es la disminución de la actividad de esas células que forman parte de órganos o determinados sistemas. Un ejemplo son los barbitúricos cuando actúan sobre el sistema nervioso central. Después, una acción irritante puede ser la de los purgantes, los cuales producen básicamente una estimulación bastante potente que provoca también la lesión celular. Y después está la terapia de reemplazo, que es cuando se utilizan ciertos
medicamentos para poder reemplazar el déficit de determinadas sustancias endógenas, como por ejemplo la insulina en un diabético. Y después una acción antiinfecciosa o quimioterapéutica, que es básicamente la eliminación de determinados parásitos o microorganismos sin provocar efectos tóxicos en el huésped. Y esos serían entonces los tipos de acción que hay y algunos ejemplos para poder relacionarlo. Los lugares donde pueden actuar, para acordarme, pienso en esta frase: los gays, porque puede ser local, general o indirecta. Local es cuando el fármaco actúa directamente donde se lo aplica, por ejemplo en la piel o en las mucosas. Después tenemos general, cuando actúa a nivel todo el cuerpo. Este requiere la absorción y la entrada a la circulación sistémica. Y indirecta, cuando se lo aplica en cierto lugar y actúa en un lugar distante a través de otra sustancia, digamos. Por ejemplo, un fármaco que actúe en el eje hipotálamo-hipófisis y actúe, por ejemplo, en el hipotálamo, o en ciertas hormonas que se liberan allí, y después produzca una acción indirecta, digamos, en alguna glándula. O sea, el sitio está distante y hay una mediación. Después están los mecanismos de acciones. Esto habíamos dicho que eran las interacciones o procesos íntimos que sucedían entre el fármaco y el organismo. Y esto puede darse o se clasifica en dos tipos. Por un lado, las que no son mediadas por receptores y las que sí son mediadas por receptores. Las que no son mediadas por receptores a la vez se subdividen en mecanismos de acciones inespecíficos y específicos. Se denominan inespecíficos, mecanismos de acciones inespecíficos, cuando no actúan sobre un sitio específico, justamente, y no necesitan ni un receptor ni un elemento diana para actuar. Y se denominan mecanismos de acciones específicos cuando no utilizan un receptor, pero sí un elemento diana para actuar. Y estos, los inespecíficos, algunos ejemplos son, por ejemplo, tenemos el bicarbonato, que tiene un mecanismo de acción neutralizante, el EDTA, que tiene mecanismo de acción quelante. Después tenemos el manitol o la glucosa, que tiene un efecto diurético. O sea que tienen un mecanismo de acción osmótico porque atraen el agua en los túbulos, entonces evitan que se reabsorban. Después el carbono activado tiene función adsorbente. Los poloxalenos se lo usa en caso como antiespumante en algunas vacas, las gomas y mucílagos como barreras físicas y el óxido de zinc como astringente en ciertas heridas que quiero que se sequen, por ejemplo. Y para poder acordarme todos estos mecanismos de acción inespecíficos, no mediados por receptores, pienso en estas tres frases. Una vaca comió mucho trébol, entonces le doy poloxalenos, que tenían acción antiespumante. Además, luego comió pintura con plomo, por lo que le di EDTA, porque esta tenía efecto quelante. Después, comí un asado, por lo que tomé bicarbonato, porque te agarra acidez. Y después me lastimé la mano, entonces me puse gomas, mucílagos y después óxido de zinc para que se sequen. Y por último, Gizmo, que es el gato de mi hermano, comió marihuana, entonces les di carbono activado, porque este tiene efecto adsorbente con D, o sea que las partículas se unen al carbono activado y se pueden eliminar así, se evita que se absorban las partículas tóxicas. Y quería que haga pis, así que le di manitol y glucosa, que son fármacos que tienen efecto diurético.
Son en total más o menos entonces 7 algunas de las acciones inespecíficas. Después tenemos acciones específicas, las cuales son 3 las posibles. Pueden ser a través de canales iónicos dependientes de voltaje, por ejemplo el canal de sodio, el canal de calcio, el canal de potasio. También enzimas, las cuales se pueden, o sea, fármacos que inhiban o que estimulen de forma reversible o irreversible determinadas enzimas, como por ejemplo los organofosforados o los carbamatos, que inhiben la acetilcolinesterasa, actúan así, tienen mecanismo de acción no mediado por receptor, entonces específico. Y después también a través de moléculas transportadoras, donde sucede la recaptación de neurotransmisores o transporte de determinadas sustancias. Por ejemplo, los receptores de noradrenalina o serotonina. Después, con respecto al mecanismo de acción que sí es mediado por receptores, antes de nombrar cuáles son los posibles, voy a definir lo que es un receptor. Un receptor es una macromolécula constituida por aminoácidos, o sea, una sustancia proteica, que utiliza el fármaco para poder ejercer o sea, a lo que le une el fármaco, y ahí ejerce su efecto después. Y las condiciones que tiene que tener esa sustancia a la que se le une el fármaco para considerarse receptor es de que tiene que ser estructural, transcripcional y operacional. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Lo siguiente. Estructural significa de que tiene que estar constituido por aminoácidos. Transcripcional, de que una vez que se une el fármaco tiene que generarse un segundo mensajero. Operacional significa de que tienen que generar determinado efecto. Transduccional se refería a que una vez que se une el fármaco al receptor tiene que producirse una respuesta. Un ejemplo de respuesta puede ser la formación del segundo mensajero. O sea que el unirse no termina todo ahí. O si hablamos de un receptor que esté asociado a canal iónico, se va a unir a determinado sitio y de ahí se va a abrir un canal iónico. Se va a cerrar dependiendo del canal del que hablemos. Y y esos receptores se pueden ubicar en la membrana plasmática, se pueden ubicar también en el citosol o dentro del núcleo. Y hay diferentes tipos de receptores. Tenemos por un lado los receptores asociados a canales iónicos. Después también están los receptores asociados a enzimas, a proteína G. Después están los receptores con actividad enzimática y los citosólicos o nucleares. Los asociados a canales iónicos son, por ejemplo, los receptores colinérgicos nicotínicos, que están asociados a canales de sodio. Entonces lo que sucede es que cuando la acetilcolina se une a este tipo de receptor, el canal de sodio se abre e ingresa sodio al interior de la célula. Otro receptor de este tipo es el GABA, que está asociado a canales de cloro. Después tenemos los receptores asociados a proteína G. Estos son bastante importantes. Tenemos, por ejemplo, los muscarínicos o los serotoninérgicos, los cuales lo que sucede cuando se une a esa proteína es que se activa después una adeninatociclasa o una fosfolipasa, dependiendo del tipo de receptor de que hablemos, y se va a generar un segundo mensajero que después va a actuar fosforilando en forma de cascada enzimática a otras enzimas, y después otras enzimas van a activar a otras y demás, y bueno, se va a producir así el efecto. Después están los receptores con actividad enzimática, los cuales son, por ejemplo, la insulina, donde tiene una estructura externa y una interna, y en la externa se une el neurotransmisor, el fármaco, y en la parte interna se
actúa, digamos, como una enzima, produciéndose una fosforilación. Y después tenemos los receptores citosólicos o nucleares, estos son los que se encuentran en el citosol, estos son los que se encuentran en el núcleo. Y algunos ejemplos de este tipo de receptor son los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los receptores de tiroides. Y lo que sucede allí, en ese caso, es la transcripción de ADN. Después, entonces ya dije qué son los receptores, cuáles son las condiciones que deben cumplir, dónde se ubican, los tipos de receptores, algunos ejemplos de cada uno. Y algo importante que hay que tener en cuenta es de que los receptores que son asociados a canales iónicos son mucho más rápidos que los de proteína G.